Bueno, aquí fíjate, tienes una ecuación logarítmica. Vamos a resolver el día de hoy dudas de ecuaciones logarítmicas. Entonces tienes el logaritmo de x en base 10 más el logaritmo de 5 en base 10 igual a 2. Esto ya es una ecuación logarítmica. ¿Por qué? Pues porque si tú te das cuenta ya tengo una igualdad. Anteriormente lo que hacíamos era solamente tener, aplicar las propiedades de logaritmos y ya, pero ahora no, ahora hay que resolver la ecuación. Fíjate cómo es muy sencillo. Entonces habíamos dicho que cuando la base era 10 se podía poner o no se ponía, daba lo mismo, ¿no? Entonces, ahí si quieres puedes dejar la base 10 o se puede quitar y lo puedes ver como el logaritmo de x más el logaritmo de 5 y eso es igual a 2. O sea, ambas ecuaciones son la misma, ¿sí? Acuérdate que cuando es base 10 por lo regular no se pone, ¿no? Pero bueno, voy a trabajarlo con base 10. A final de cuentas es lo mismo, ¿no? Entonces, suma de logaritmos es igual al logaritmo de un producto. Acuérdate, entonces, lo que vamos a hacer aquí primero es expresar esto como el logaritmo de un producto. Entonces, lo que yo tengo en realidad es lo siguiente, fíjate. Suma de logaritmos es logaritmo del producto, ¿no? Entonces, esto va a ser igual. Yo voy a tener el logaritmo en base 10 de ¿quién? De x por 5 o se acostumbra a poner 5 por x. ¿Por qué? Pues porque suma de logaritmos es logaritmo del producto y el orden de los factores no altera el producto. Entonces yo puedo poner x5 o 5x y eso es igual a 2. Ese fue el primer paso. Entonces, primero aplicas la primera ley que te dice que la suma es igual a la logaritmo, suma de logaritmos es logaritmo del producto. Ahora, ya que tienes un solo logaritmo, de la forma logarítmica lo vas a pasar a la forma exponencial. Entonces, ¿cuál es la base? Pues la base es 10. Por lo tanto, tengo lo siguiente, fíjate. Tengo que 10 al cuadrado va a ser igual a 5x. ¿Por qué? Porque la base es 10 y el logaritmo, acuérdate que dijimos que es el exponente. Entonces, 10 a la 2 es igual a 5x. ¿Pero cuánto es 10 a la 2? Pues 10 a la 2 es 100. Entonces 100 es igual a 5x. O 5x es igual a 100. Acuérdate que la propiedad reflexiva me dice que puedo ver una igualdad de ambas formas, ¿no? Entonces, tengo esa parte. Tengo que logaritmo de x, vamos a quitar esto para que no te me confundas. Entonces tengo, primero lo que hice fue suma de logaritmos, es logaritmo del producto, y luego de forma logarítmica lo pasé a forma exponencial. Entonces 100 es igual a 5x o 5x es igual a 100, por lo tanto x va a ser igual a 100 entre 5. Por lo tanto, x vale 20. Ajá. Entonces, ¿cómo le hago para comprobar que mi resultado es correcto? Bueno, pues voy a sustituir, como siempre, en la ecuación original, voy a sustituir los valores, ¿no? Me está diciendo que el logaritmo de x en base 10, pero estamos diciendo que x vale 20. Entonces, logaritmo de 20 en base 10 más logaritmo de 5 en base 10, ¿a qué me tiene que dar igual? Me tiene que dar igual a 2. Si no me da 2, estoy mal. Entonces, ¿qué voy a hacer? Otra vez vuelvo a aplicar lo mismo. Suma de logaritmos es logaritmo de un producto. Por lo tanto, esto va a ser igual al logaritmo en base 10 de 20 por 5. 20 por 5 son 100, ¿no? Y entonces, ¿eso a qué va a ser igual? Ajá, 20 por 5 son 100. Entonces, bueno, eso vamos a llamarle algo. ¿Qué le vamos a llamar? Pues eso le vamos a llamar 2. ¿Por qué le vamos a llamar 2? Pues porque el logaritmo de 100 en base 10 vale 2, ¿no? ¿Por qué? Pues porque 10 a la 2 es igual a 100.
Y queda comprobado la primera ecuación logarítmica. Bien, entonces te dice el logaritmo de x menos 5 en base 12 más el logaritmo de x menos 5 en base 12 igual a 2. Si tú te das cuenta, estos dos logaritmos, ¿cómo son? Son idénticos. Entonces, como son idénticos, lo que voy a hacer es sumarlos. Entonces, logaritmo de x menos 5 en base 12 más logaritmo de x menos 5 en base 12, estarás de acuerdo que es igual a 2 veces el logaritmo de x menos 5 en base 12. Y eso es igual a 2. ¿Sale? ¿Por qué? Porque sí, cuando tengo términos semejantes se suman. Ajá. Y ahora, ese 2 que está como coeficiente por la tercera ley de logaritmo se va a convertir en un exponente. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente, fíjate. Voy a tener el logaritmo en base 12 de ¿quién? Voy a tener el logaritmo de x menos 5 al cuadrado en base 12 igual a 2. ¿Por qué? Pues porque el coeficiente se convierte en exponente, acuérdate, leyes de los logaritmos. Ajá, y una vez que yo tengo eso, ahora sí ya de la forma logarítmica lo voy a pasar a la forma exponencial. ¿Cómo voy a hacer eso? Bueno, pues fíjate. Entonces, ¿cuál es la base? Pues la base es 12. Por lo tanto, 12 elevado al cuadrado va a ser igual ok, entonces 12 al cuadrado va a ser igual ¿a qué? Va a ser igual a 144. 5 al cuadrado. Ok, entonces ya una vez que ya lo tengo de la forma logarítmica, lo pasé a la forma exponencial. Ahora hay que resolver esta ecuación. ¿Qué tipo de ecuación es esa? Pues es una ecuación cuadrática porque tengo un binomio elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues desarrollar las potencias, ¿verdad? 12 al cuadrado es, como decía su compañera, 144. ¿Y cuánto es un binomio al cuadrado? Pues el binomio de un cuadrado es el cuadrado del primer término. El cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo. 2 por 5 me queda 10x más el cuadrado del segundo término. El cuadrado de 5 me quedan 25, ¿no? Entonces tengo x cuadrada menos 10x más 25. Ahora, ese 144 que está sumando lo voy a pasar del otro lado restando. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar x cuadrada menos 10x más 25. Obviamente estoy viendo la ecuación al revés, ¿eh? Estoy viendo la ecuación al revés. Espero no te confundas. Y le voy a restar 144. Y eso es igual a 0. Ajá. Y entonces 25 menos 144. Menos 90 y... No, menos 119. Y eso es igual a 0, ¿no? Bueno, ya me salí del editor de ecuaciones. Luego se ve porque se ve horrible. X cuadrada menos 10x menos 119 es igual a 0, ¿no? ¿Y qué tengo? Pues tengo una ecuación cuadrática que hay que resolver, ¿no? La puedo resolver factorizando o la puedo resolver por fórmula general. Entonces, para resolverlo, utilizo la chicharronera, la fórmula general. Y entonces, bueno, pues los valores de A es igual a 1, B es igual a menos 10 y C es igual a menos 119, ¿no? Entonces voy a proceder a sustituir
en mi fórmula general estos valores para X para poder encontrar la solución de la ecuación, ¿verdad? Entonces tengo menos y voy a poner menos 10. Menos 10, porque B vale menos 10, más menos voy a poner B al cuadrado, que sería menos 10 al cuadrado, menos 4 veces A vale 1, por C vale menos 119. Y todo dividido entre 2 veces A, o sea, 2 por 1. Entonces, bueno, voy a hacer cuentitas. En la parte de abajo me va a quedar lo siguiente. X va a ser igual. Voy a tener lo siguiente. Menos por menos, más. Entonces me va a quedar más 10. Más 10 más menos la raíz cuadrada. Menos 10 al cuadrado. Acuérdate que todo número negativo elevado al cuadrado es positivo. Entonces tendría 100 menos 4 por más 1, menos por más, menos por menos, me queda más 4 por 119, me quedan 476 dividido entre 2, ¿no? Y eso, bueno, ¿esto a qué va a ser igual? Bueno, esto va a ser igual a 10 más menos la raíz cuadrada de 576 entre 2, ¿no? Y bueno, la raíz cuadrada de 576 vale 24. Entonces esto va a ser igual a 10 más menos 24 sobre 2, ¿no? Por lo tanto, tengo dos soluciones para mi ecuación logarítmica. Fíjate, lo que tengo que hacer, mi primer solución, x sub 1 va a ser igual a 10 más 24 entre 2. Esa sería la primera solución, que va a ser igual a 34 sobre 2, ¿verdad? Y eso es igual a 17. Y mi segunda solución va a ser igual, pero al revés. O sea, 10 menos 24 entre 2, ¿no? 10 menos 24 entre 2 te queda menos 14 sobre 2. Ajá. Y eso es igual a menos 7. Entonces, ahí están las dos soluciones de mi ecuación logarítmica. Y ahora vamos a comprobar. Acuérdate que esta tarea las tienes que hacer todas con comprobación. Todas las ecuaciones comprobadas, por favor. ¿Cómo vas a comprobar esto? Bueno, pues primero vamos con 17, ¿no? Si 17 es la solución, al momento de sustituirlo en la ecuación me tiene que dar 2. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Voy a sustituir el 17 en mi ecuación. Entonces tengo 17 menos 5 y acá voy a tener 17 menos 5, ¿no? Entonces, ¿esto qué va a ser igual? Bueno, 17 menos 5, en realidad, ¿a qué es igual? Pues es igual a el logaritmo en base 12, ¿de quién? Pues 17 menos 5 me quedan 12, ¿no? Entonces, estarás de acuerdo que tengo lo mismo, este logaritmo es igual a este logaritmo, entonces tengo 2 veces el logaritmo de 12 en base 12. Ajá. Entonces, ¿cuánto vale el logaritmo de 12 en base 12? Pues el logaritmo de 12 en base 12 vale 1. ¿Por qué? Pues porque 12 a la 1 es 12. ¿Sí? Entonces,
El logaritmo de 12 en base, es como si yo te dijera, ¿cuánto vale el logaritmo de 10 en base 10? Pues 1, porque 10 a la 1 es 10. ¿Cuánto vale el logaritmo de 5 en base 5? 1. ¿Cuánto vale el logaritmo de 3 en base 3? 1. Entonces, 2 por 1, 2. Por lo tanto, la primera solución es correcta. La primera solución 17 satisface. Ahora, la segunda solución es igual a menos 7. ¿Qué quiere decir? Que menos 7 menos 5. ¿Cuánto es menos 7 menos 5? Muy bien, menos 7 menos 5 son menos 12. Entonces, ¿qué tengo? Esto va a ser igual a 2 veces el logaritmo en base 12 de ¿quién? De menos 12, ¿no? ¿Y cómo le hago para resolver el logaritmo de menos 12 en base 12? Bueno, pues ahí voy a caer en una gran ambigüedad. ¿Por qué? Pues porque yo no puedo preguntarme por el logaritmo de un número negativo. Acuérdate que ese número negativo me está simbolizando una potencia, ¿no? Entonces, el logaritmo de menos 12 en base 12, ¿cómo lo podría hacer? Pues no lo puedo hacer. O sea, si yo lo meto a la calculadora, si yo le pongo a la calculadora, a ver, ponle logaritmo de menos 12, ¿qué te pone? Error. Entonces, el logaritmo de menos 12 no existe dentro de los números reales. Por lo tanto, hasta aquí llegaría mi solución y me quedaría con el número 17 como solución nada más.